Ya, que el Señor les bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús, la paz del Señor. Y hoy estamos entonces ya grabando la última clase de homilética, ¿verdad? Que viene siendo la clase número 4, ¿ya? Y hoy estaremos finalizando entonces así nuestro curso de homilética, ¿ya? Y vamos a continuar hablando un poco, ¿verdad? Hoy sobre el desarrollo del bosquejo, del sermón, ¿ya? Vamos a tocar un poco más sobre las divisiones, ver los tipos de sermones y también finalizando, ¿verdad? Hablando un poco acerca de la conclusión, ¿ya? Bien, cuando comenzamos el curso de homilética, ¿verdad? Vimos que el sermón demandaba entonces, en primer lugar, un propósito, ¿ya? Un propósito. Debía tener, ¿verdad?, un propósito, el cual nos iba a ayudar, ¿verdad?, a ubicarnos en el momento y en el lugar de la predicación, ¿ya? Teníamos varios tipos de propósitos, por ser el evangelístico, el ético-moral, el doctrinal, el devocional, el de consagración, ¿ya?, y el de aliento. Si me invitaban a una campaña evangelística a predicar a la calle, ¿verdad?, mi propósito lógicamente tiene que ser evangelístico. Si me invitan a dar un estudio bíblico, ¿verdad?, para enseñar, entonces mi sermón tiene que tener un propósito doctrinal, ¿ya? Si me invitan, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor en un lugar donde tal vez hay desánimo, desaliento, entonces mi propósito tiene que ser de aliento, etc. Así el propósito nos va ayudando un poco a ubicarnos, ¿ya?, en el tiempo y en el momento. Dijimos también, ¿verdad?, que el sermón demandaba un tema, ¿ya? El sermón debía tener un solo tema. Y cuando predicamos la palabra del Señor, ¿verdad?, teníamos que predicar dentro del tema de principio a fin. Todo, ¿verdad?, el sermón, incluyendo la introducción, las divisiones, subdivisiones, ¿ya?, y conclusiones, de principio a fin, ¿verdad?, tienen que tratarse solo sobre el tema que estamos, ¿verdad?, predicando. Dijimos también, lógicamente, que el sermón demandaba también un texto bíblico. Lógicamente, todo sermón y predicador, ¿verdad?, tiene que tener un texto para poder predicar. ¿Por qué? Porque el texto es la base del sermón. El pueblo, ¿verdad?, que nos escucha, tiene que entender que no son palabras nuestras las que estamos entregando, sino que es la palabra del Señor. Entonces, el propio texto también muchas veces, como vimos, ¿verdad?, nos va a dar el tema. Y a veces, ¿verdad?, tenemos el tema, pero no el texto. Vamos a tener que buscar el texto conforme al tema, ya que estamos tratando. Dijimos también que el sermón tenía que tener una introducción, ¿ya? Tiene que tener una introducción. La introducción es lo último que se hace del sermón. La introducción, ¿verdad?, es la antesala del sermón. La introducción es la presentación, ¿ya?, del sermón que yo voy a dar. La introducción, ¿verdad?, yo la puedo sacarla del contexto del pasaje, de una historia, de una ilustración, ¿verdad?, siempre y cuando tenga que ver, ¿verdad?, con el tema. Ya algunos predicadores, ¿verdad?, famosos han comparado la introducción con el despegue de un avión. Hay que hacerlo, ¿verdad?, con mucho cuidado. Por lo general, la introducción, ¿verdad?, no debe exceder más de los 5 minutos, ¿ya? 6 minutos máximo, ¿ya? Es solamente para introducirlo. Nuestra introducción, ¿verdad?, no puede ser de 40 minutos, ¿ya? Muy bien. Y dijimos también que el sermón entonces demandaba divisiones y subdivisiones, ¿ya? Las divisiones, ¿verdad?, principales se hacían, dijimos, con números romanos, ¿ya? Las subdivisiones con letras, ¿ya? Podemos hacer hasta 4 divisiones. Yo no recomiendo más, ¿verdad?, porque un sermón, ¿ya?, y un buen predicador debería predicar, ¿verdad?, dentro de 40 minutos máximo, ¿verdad?, a una hora si fuere muy diestro, ¿ya? Recuerde usted que después de 40 minutos ya la persona pierde la concentración, ¿verdad?, la atención ya hacia el púlpito. Entonces, un sermón, ¿verdad?, mínimo son 40-45 minutos, ¿ya? El buen predicador, ¿verdad?, no es el que habla tanto. Siempre digo que el buen predicador es aquel que sabe cuándo empezar, pero también sabe cuándo terminar, ¿ya? Bien, las subdivisiones entonces y las divisiones principales, los puntos principales, ya son los puntos que nosotros vamos nombrando dentro
de nuestra predicación. A medida que vamos predicando decimos, bueno, y en primer lugar, ¿verdad? La palabra del Señor dice esto, ya vemos. En segundo lugar, entonces, a medida que vamos predicando, nosotros vamos anunciando. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, ¿ya? Las divisiones son entonces el desarrollo de mi sermón. Vamos a ver algunos, entonces, ejemplos acá, ¿ya? Voy a ganar por este lado, para que ustedes, entonces, ahí en casa puedan ir viendo, ¿ya? Voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, 1 Corintios, mi texto va a ser primera carta a los Corintios, capítulo 13, ¿ya? Versículo 1, ¿ya? Vamos a leer entonces, vamos a abrir acá la Biblia, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad o amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Todo el capítulo 13, ¿verdad? Si lo hemos leído, sabemos que habla del amor. Entonces, mi tema central sería el amor, ¿ya? El amor, ¿ya? Ese sería el tema entonces de mi mensaje. Ahora, yo voy a desarrollar, ¿verdad? El sermón, ¿verdad? Voy a mostrar en primer lugar, ¿verdad? Como primer punto, ¿cuándo debo amar? ¿Ya? Punto número 1, hay una pregunta: ¿cuándo debo amar? ¿Ya? ¿Cuándo debo amar? El tema central es el amor, y como desarrollo, ¿verdad? Mi primer punto es ¿cuándo debo amar? Desarrollo el primer punto en forma de pregunta: ¿cuándo debo amar? Y con la subdivisión, ¿verdad? Yo respondo: en todo tiempo. En todo tiempo. Según Proverbios 17, 17. ¿Ya? Entonces, tema, el amor. ¿Ya? Texto, 1 Corintios 13, 1. Primera división, ¿cuándo debo amar? Respuesta: en todo tiempo. ¿Ya? O sea, la subdivisión responde la pregunta que yo hago en la primera división principal. ¿Ya? Segunda división. ¿Ya? Dice, ¿cómo debo amar? ¿Cómo debo amar? ¿Ya? La segunda división, ¿verdad? Desarrollo del tema es ¿cómo debo amar? Y respondo en la subdivisión, ¿ya? Como a mí mismo. Como a mí mismo, según Mateos, capítulo 23, versículo 38. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces así yo voy desarrollando, ¿verdad?, mi sermón. Mi tema es el amor, ¿ya? La primera división hace una pregunta: ¿cuándo debo amar? En todo tiempo. Segunda división, ¿cómo debo amar? Como a mí mismo. Y yo voy a agregar una tercera división, ¿ya? Recuerden que las divisiones se hacen con números romanos. ¿Por qué amar? ¿Por qué amar? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué entonces yo debo amar? Porque hasta el primer momento, ¿verdad? Yo he mostrado cuándo debo amar, cómo debo amar y por qué amar. ¿Por qué como cristiano debo amar? Y ahí mismo respondo, ¿verdad? Para ser bendecido, ¿ya? Para ser bendecido, ¿ya? Primera de Pedro 2, 17. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el primer bosquejo de un sermón, ¿verdad? Este sermón se llama sermón temático. ¿Por qué razón? Porque el texto me arrojó el tema, pero las divisiones, ¿verdad?, yo las he creado a partir
del análisis, ¿verdad?, del tema, ¿ya? Las divisiones salen de forma espontánea, libre, no salen, ¿verdad?, del texto, sino del tema. Entonces, un sermón temático, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el propósito de este sermón? Voy a dejar que ustedes piensen en su casa, ¿verdad?, los que han estado ya en clase conmigo. Entonces, sería un propósito de devoción, ¿ya? Devoción. Aunque también podría ser de consagración, ¿ya? Pero vamos a dejarlo en propósito de devoción, que nos lleva a amar más a Dios, ¿verdad?, y a nuestro prójimo, ¿ya? Entonces, propósito, devoción, tema, el amor. 1 Corintios 13:1, ¿ya? Primera división, cuándo debo amar, en todo tiempo. Segunda división, cómo debo amar, como a mí mismo. Y por qué amar, para ser bendecido. Ahora, quiero aclarar algo. Cada división, ¿verdad?, y cada desarrollo tiene que ir acompañado de un texto bíblico, perdón. Cada afirmación que usted hace tiene que ir acompañada de un texto bíblico, porque esto le va a dar más respaldo, ya, a la predicación y a las divisiones que usted está presentando, ¿verdad?, al pueblo. ¿Ya? Bien, vamos a borrar acá y vamos a ver otro ejemplo entonces. ¿Ya? Entonces hemos visto que este sermón es un sermón temático. ¿Por qué razón? Porque las divisiones, ¿verdad?, no salen ya del texto, sino que del tema. ¿Ya? Yo voy creando las divisiones libremente. ¿Ya? Entonces por eso se le llama sermón temático. ¿Ya? Vamos a ir viendo otros ejemplos para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Ya? Bien. Vamos a ver otro ejemplo que tengo por acá para compartir. Segunda de Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Si pueden abrir su Biblia ahí en casa. Vamos a ver otro ejemplo acá. Segunda de Pedro. Capítulo 1. ¿Ya? Capítulo 1. Segunda de Pedro. ¿Ya? Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 solamente. ¿Ya? Verso 3. Dice así, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, dice, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado, ¿ya?, por su gloria y virtud. Aquel que nos ha llamado. Entonces el tema nuestro va a ser el llamado de Dios, ¿ya? Aquel que nos ha llamado, dice el apóstol Pedro. El llamado de Dios. Entonces ese va a ser el tema de nuestro sermón, ¿ya? Y el desarrollo va a ser, ¿verdad?, mostrar, ¿ya?, para qué Dios entonces nos llamó, ¿ya? Porque hay muchas personas dentro de la iglesia a veces que no saben, ¿verdad?, para qué Dios los llamó, ¿ya? Con qué propósito Dios los llamó. Entonces, a través de este tipo de sermón, ¿verdad?, nosotros vamos a mostrar, ¿verdad?, para qué el Señor nos llama, ¿ya? En primer lugar, Dios nos ha llamado a la vida eterna, ¿ya? Dios nos ha llamado a la vida eterna. ¿Ya? Dios nos ha llamado a la vida eterna y la subdivisión, ¿verdad? Primera de Timoteo 6:12. ¿Ya? Colocamos el texto. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Ya que reafirma, ¿verdad?, la verdad de la primera división, el llamado de Dios. Fíjense ustedes que las divisiones siempre tienen que ver con el tema, ¿ya? O sea, yo voy a hablar del llamado de Dios de principio a fin. No voy a hablar aquí sobre oración, sobre la fe, no. Voy a hablar de principio a fin sobre el llamado de Dios, ¿ya? En primer lugar, entonces, el llamado de Dios, ¿por qué? ¿Ya? Dios nos llamó, Dios nos ha llamado a la vida eterna. En segundo lugar, Dios nos llama a la paz. Dios nos llama a la
paz. ¿Ya? Dios nos llama a ser hijos de paz, según Colosenses. ¿Ya? En la subdivisión entonces yo respondo, ¿verdad? Y muestro que Dios nos ha llamado a la paz. Colosenses capítulo 3, verso 15. ¿Ya? Mi segunda división entonces dice que Dios nos llama a la paz, pero todavía sigo hablando del llamado de Dios. ¿Ya? Y agregamos entonces una tercera división. Dios nos llama a la comunión. A la comunión. ¿Ya? Dios nos llama entonces a la comunión. 1 Corintios 1:9. ¿Ya? La subdivisión entonces yo coloco 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Entonces aquí yo he mostrado, ¿verdad? Hemos hablado acerca del llamado de Dios. ¿Ya? Y la primera división, ¿verdad?, muestra que en primer lugar Dios nos ha llamado a la vida eterna. ¿Ya? La segunda división, Dios nos llama a la paz. Tercera división, Dios nos llama a la comunión. Y yo podría, ¿verdad?, agregar una división más, ¿verdad?, y mostrar que Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a la santidad, según 1 Tesalonicenses 4:7. ¿Ya? ¿Ya? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 7. Entonces, de principio a fin, ¿verdad?, yo estoy hablando acerca del llamado de Dios. Vean ustedes que hay una secuencia lógica, ¿ya? Hay un orden. Y de principio a fin entonces habla del llamado de Dios y del por qué y para qué Dios entonces nos llama. Propósito, ¿ya?, sería de consagración. ¿Ya? Propósito de llamar, ¿verdad?, y atender el llamado de Dios. Consagración, dedicar la vida, el tiempo al llamado de Dios. ¿Ya? Este es un sermón, ¿ya?, temático también, ¿verdad?, porque el texto nos arrojó el tema, pero no las divisiones. Las divisiones nosotros las hemos creado a partir del tema. ¿Ya? Entonces ese es un sermón, otro ejemplo de sermón temático. ¿Ya? Vamos a borrarlo aquí para ir viendo entonces otro ejemplo más. Yo creo que unos 2 ejemplos más para que a ustedes les quede más claro. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos más. Vamos a borrar aquí la pizarra y vamos a estar viendo otros ejemplos más que ustedes pueden copiar en casa, ¿verdad? Lo importante es trabajar bastante, hacer trabajar bastante la mente, porque tener una mente homilética, ¿ya?, y tener esta facilidad para poder sacar los mensajes no es de un día para otro, ¿ya? Esto requiere mucha oración, trabajo también, ¿verdad?, de ejercicio, de ejercitar. Procuren comprarse un cuaderno blanco, ¿ya?, con hojas blancas y un lápiz, ¿verdad?, de un color azul y uno rojo, para hacer las divisiones siempre en las divisiones principales, ¿verdad?, con lápiz rojo y las subdivisiones con azul o viceversa. ¿Ya? El tema también recalcarlo siempre con un lápiz de color o un remarcador. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora un sermón entonces, sermón textual, ¿ya? Sermón textual analítico, ¿ya? Vamos a ver 1 de Juan. Vamos a anotar acá 1 de Juan, texto, 1 de Juan, capítulo 2, verso 13 al 14. ¿Ya? Vamos a leer entonces, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice: os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido a aquel que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Ya?
habéis vencido al maligno. De ahí vamos a sacar entonces el tema. ¿Ya? Habéis vencido al maligno, dice, ¿verdad?, el apóstol Juan. Ahora, ¿cómo vencer al maligno? Buena pregunta. ¿Cómo vencer al maligno? ¿Ya? Ese va a ser entonces el tema de nuestro mensaje. ¿Cómo podemos vencer al maligno? Y las divisiones van a ser, ¿verdad? El desarrollo de las divisiones van a ser en respuesta a esta pregunta. ¿Ya? 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 Para vencer al maligno, ¿ya?, en primer lugar, debemos permanecer fuertes. Debemos permanecer fuertes. ¿Ya? Según el versículo 14, ¿ya?, que dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿cómo vencer al maligno? Para vencer al maligno debo permanecer fuerte. Segunda división, ¿verdad? ¿Cómo vencer al maligno? Repito lo mismo de arriba, pero con la diferencia, dice, para vencer al maligno debemos permanecer en la palabra de Dios. ¿Ya? Debemos permanecer en la palabra de Dios. Versículo también 14. ¿Ya? Debemos permanecer en la palabra de Dios, porque dice el texto: habéis guardado la palabra. ¿Ya? Entonces aquí abreviado, ¿verdad? Lo mismo que está arriba. Para vencer al maligno debemos permanecer fuerte. Para vencer al maligno debemos permanecer en la palabra de Dios. ¿Ya? Y por último, respondemos la pregunta nuevamente, ¿verdad? La tercera división. La pregunta es: ¿cómo vencer al maligno? Colgamos nuevamente acá abajo: para vencer al maligno debemos permanecer en el Padre. ¿Ya? Permanecer en el Padre. Según el versículo 13. ¿Ya? Entonces, aquí he colocado solamente las divisiones principales. Ustedes tienen que crear las subdivisiones y desarrollar cada punto. Pero el tema es, ¿verdad?, cómo vencer al maligno. ¿Cómo podemos vencer al maligno? ¿Ya? En primer lugar, para vencer al maligno debemos permanecer fuertes. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, dice el apóstol Juan, en el verso 14. ¿Ya? Segundo lugar, para vencer al maligno debemos permanecer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, dice el apóstol Juan, verso 14. ¿Cómo vencer al maligno? Para vencer al maligno, en tercer lugar, debemos permanecer en el Padre. ¿Ya? Está en el verso 13. Entonces, este viene siendo, ¿verdad?, un sermón textual analítico. ¿Por qué? Porque el propio texto me dio el tema, pero también el texto me arrojó las divisiones principales a través de un análisis. Por eso se llama sermón textual analítico. Ahora, ¿qué propósito yo le colocaría, verdad? Yo le colocaría un propósito de aliento, ¿ya? Porque yo le estaría mostrando al pueblo que sí es posible, ¿verdad?, vencer al maligno cuando observamos, ¿verdad?, estos consejos que nos da la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ver más un ejemplo, ya para después estar pasando entonces ya a la conclusión. ¿Ya? Viendo un poco acerca, hablando un poco de la conclusión del sermón. ¿Ya? Vamos a ver más un ejemplo a través de la palabra del Señor. ¿Ya? Borramos acá entonces el pizarrón para poder mostrarles más un ejemplo.
Vamos a ver entonces la palabra del Señor en el Salmo 23, que es un salmo bien conocido por todos, ¿ya? Salmo número 23. ¿Ya? O creo que ya la semana pasada nosotros vimos, ¿verdad? Un ejemplo del Salmo 23, ¿ya? Entonces podríamos ver entonces otro ejemplo mejor, ¿ya? Otro ejemplo mejor para que ustedes puedan así ir viendo ahí en casa. Vamos a ver Mateo capítulo 8, ¿ya? Mejor, Mateo capítulo 8. Abra su Biblia, Mateo capítulo 8, ¿ya? Vamos a leer Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. ¿Ya? Dice así. Mateo capítulo 8, verso 14 al 17 dice: y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, dice. ¿Ya? Y tocó su manto y la fiebre, su mano, perdón, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y como fue ya tarde, trajeron a él mucho endemoniado, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. ¿Ya? Bien, entonces vamos a anotar acá Mateo capítulo 8, verso 14 al 17. Y mi tema sería entonces, analizando el texto, yo veo, ¿verdad? Entonces que Pedro, ya, que era un pescador y un discípulo de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que invitó a Jesús a su casa, ¿ya? Entonces, el tema, el mensaje sería llevando a Jesús para la casa, ¿ya? Llevando a Jesús para la casa. ¿Ya? Llevando a Jesús para la casa, ¿ya? Llevando a Jesús para la casa. Entonces, a través de mi tema, yo voy a mostrar lo importante que es invitar, ¿verdad? Y llevar a Jesús para la casa. Llevar a Jesús para la casa, ¿verdad? Implica en muchas bendiciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo llevo a Jesús para la casa, ¿verdad? Jesús sana a los enfermos. Dice, Jesús sana a los Jesús sana a los enfermos, ¿ya? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que en el verso 15, Jesús tocó la mano. Aquí la subdivisión, ¿verdad? Yo voy a mostrar, Jesús tocó la mano de la suegra. Lógicamente de Pedro, ¿verdad? Y la sanó. Entonces, cuando, según el versículo número 15, versículo número 15, ¿ya? Según el verso 15, ¿ya? Entonces, cuando llevo a Jesús para la casa, lo invito para una casa, ¿verdad? Para mi casa, ¿verdad? Jesús sana a los enfermos, ¿ya? Porque dice la Biblia, la palabra del Señor, que Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro y la sanó. En segundo lugar, ¿verdad? Cuando yo llevo a Jesús para la casa, Jesús levanta al caído, al caído. ¿Ya? Jesús levanta al caído, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Vemos acá, y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Ella estaba, ¿verdad?, caída, dice que estaba postrada en cama, ¿ya? La mujer, ¿ya?, estaba postrada en cama. Pero Jesús la levantó, ¿ya? Lógicamente aquí tengo que abreviar porque la pizarra no me alcanza. ¿Ya? El Señor la lee
la levantó, según el versículo que analizábamos acá, ¿verdad? Y con fiebre, dice que hermana, y tocó su mano y la fiebre la dejó y se levantó y le servía, versículo 15 también, verso 15. ¿Ya? Entonces, cuando llevamos a Jesús para la casa, ¿verdad? Jesús sana a los enfermos, según el verso 15, Jesús tocó la mano a la suegra de Pedro y la sanó. ¿Ya? Cuando llevamos a Jesús para la casa, Jesús levanta al caído, la mujer estaba postrada en cama, caída, pero Jesús la levantó. Y por último, cuando llevamos a Jesús para la casa, Jesús trae felicidad. Jesús trae felicidad. ¿Ya? Jesús trae felicidad. ¿Por qué trae felicidad? ¿Verdad? Porque la palabra se dice que sanó no solo a la suegra de Pedro, sino que sanó a muchos más. ¿Ya? Esta noticia, ¿verdad?, de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿verdad?, comenzó a correr por el barrio y dice que le trajeron muchos endemoniados y enfermos y los sanó a todos. Y esto trajo, ¿verdad?, un ambiente, yo creo que de felicidad, de alegría. ¿Ya? Entonces, el texto dice que sanó a muchos enfermos. A muchos enfermos. Y trajo, ¿verdad? ¿Qué trajo? Felicidad, según el versículo. Dice, muchos endemoniados y los echó demonios fuera con la palabra y sanó a todos los enfermos. Verso 16. Imagínense usted, ¿verdad?, la felicidad que esto trajo al barrio. Ya, de Pedro, ¿verdad? Cuánta felicidad. Entonces, esto pasa cuando nosotros llevamos a Jesús para la casa. Jesús sana a los enfermos, Jesús levanta al caído, Jesús trae felicidad. Y por último, yo agregaría, ¿verdad?, como por último, ¿verdad?, un punto número 4, Jesús, ¿verdad?, nos sana para que le sirvamos. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahí, una vez que la suegra de Pedro fue sanada, dice que ella se levantó de la cama, su estado, ¿verdad?, postrada, donde se encontraba postada, y comenzó, ¿verdad?, a servir a Jesús. Es el propósito por el cual Jesús nos sana. ¿Ya? Yo también le agregaría, ¿verdad?, el propósito a esto, ¿verdad?, le agregaría el propósito de aliento. ¿Ya? Aliento. ¿Ya? Y este es un sermón también textual, analítico. ¿Por qué? Porque el pasaje me arroja el tema y también las divisiones principales a través de un análisis. ¿Ya? Bien. Por último, el sermón demanda una conclusión. ¿Ya? Entonces, en el último punto, ¿verdad?, número 4, el sermón demanda una conclusión. ¿Ya? Y la conclusión, ¿verdad?, es tan importante como la introducción. Si dijimos, ¿verdad?, que la introducción es el despegue del avión, bueno, entonces la conclusión viene siendo el aterrizaje. ¿Ya? Alguien dijo por ahí que la conclusión del sermón constituye el ataque final a la fortaleza de la voluntad del oyente. ¿Ya? O sea, usted en la conclusión, ¿verdad?, tiene que ser capaz de convencer al oyente de que todo lo que usted ha expuesto, ¿verdad?, es la verdad de Dios y es la voluntad de Dios para la vida de él. ¿Ya? Entonces, la conclusión es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos realizar una conclusión una vez que hemos terminado, ¿verdad?, el sermón? Podemos hacerlo, ¿verdad?, recapitulando. ¿Ya? Podemos, ¿verdad?, abajo en la conclusión, recapitular los puntos principales. Bueno, hemos visto, ¿verdad?, en esta noche o en esta tarde o en esta mañana, ¿verdad?, que cuando llevamos a Jesús para la casa, Jesús sana a los enfermos, como primer punto, ¿verdad?, en la conclusión, ¿verdad? Hemos visto también que Jesús levanta al caído. Hemos visto que Jesús trae felicidad. Por lo tanto, usted no quiere, ¿verdad?, llevar a Jesús para su casa. A usted no le gustaría, amigo oyente que viene por primera vez, ¿verdad?, o usted, hermana, llevar a Jesús para su casa. Invitarlo, ¿verdad?, para que cambie las cosas en su casa. Entonces, eso vendría siendo, ¿verdad?, una conclusión, ya recapitulando ya el mensaje que usted, ¿verdad?, acaba de predicar. También no solamente recapitulando, también puede ser a través, ¿verdad?, de un proverbio que tenga lógicamente una aplicación ya con el tema, ¿verdad?, que esté ligado al tema, por decirlo así, ¿verdad?, y que tenga una aplicación al final. ¿Ya? O una historia, un acontecimiento, una noticia, algo que usted vio en un diario que tenga que ver con el tema que usted está tratando. ¿Ya? La conclusión, ¿verdad?, es el clima
del sermón, donde usted, como dice acá, ¿verdad?, tiene que atacar la voluntad del oyente y convencerlo, ¿verdad?, de que estas verdades que usted ha expuesto, entonces, ¿verdad?, son la voluntad del Señor. Amén. Bien, espero que haya sido de mucha bendición este curso de homilética, que usted haya podido, ¿verdad?, aprender algo más, ¿verdad?, de cómo desarrollar un sermón, cómo poder extraer de un texto bíblico, ¿verdad?, la verdad de Dios y poder compartirla así con otras personas. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.